Hola, hola, ¿qué tal, miedosos y miedosas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Yo acá abrigado porque en Buenos Aires hace un frío de cagarse. Así que qué mejor que calentar el ambiente con un buen video de los estrenos que llegan en junio para los que nos gusta el género del terror. Así que empecemos por las plataformas a las que todos tenemos acceso independientemente del país donde vivas. Empezamos con Netflix porque el 1 de junio llegó Godzilla Minus One, la ganadora del Oscar a los mejores efectos visuales. En el Japón de la posguerra, un ex piloto enfrenta sus traumas y se une a los civiles para luchar contra un monstruo potenciado con energía nuclear que ataca las costas del país de Oriente. El 5 de junio estará disponible En las profundidades del Sena, una película francesa de tiburones. La ciudad de París es el epicentro del triatlón mundial por primera vez en la historia. Pero cuando descubren la amenaza de un enorme tiburón en el fondo del río Sena, una brillante científica y una joven activista no tienen más opción que aunar esfuerzos con un comandante de la policía para evitar una masacre. El 14 de junio vamos a tener a Cuando acecha la maldad, la película argentina de terror más taquillera de la historia y para muchos la mejor película de terror del 2023. En un pueblo remoto, dos hermanos descubren a un hombre infectado por fuerzas malignas que está a punto de dar a luz a un demonio. Desesperados por evitar la entrada del mal a su pacífico mundo, ambos toman una serie de decisiones desacertadas y descubrirán que quizás ya sea demasiado tarde para evitar la llegada de lo diabólico. El director es el talentoso de Demian Rugna, un genio que como yo desde la zona oeste del conurbano bonaerense y que sus películas de terror son sinónimo de calidad. También el 14 de junio llega una serie de antología titulada Pesadillas y ensoñaciones de Yoko Onward, una colección de 7 historias de terror y suspenso interconectadas que presenta fenómenos sobrenaturales y de ciencia ficción, escrita nada más ni nada menos que por el reconocido guionista y director Yoko Onward. Nos pasamos a Prime porque el 13 de junio tendremos The Boys, temporada 4. El mundo está al límite. Victoria Newman está más cerca que nunca del despacho presidencial y bajo el férreo control de Homelander que consolida su poder. Butcher, a quien le quedan meses de vida, ha perdido al hijo de Becca y el liderazgo de The Boys. Y ahora ellos deben averiguar cómo colaborar y salvar al mundo antes de que sea tarde. Seguimos con plataformas que son exclusivas de Estados Unidos, que tienen muy buenas películas de terror y que son las que nosotros después tenemos que ponernos un parche en el ojo para ir a buscar por esos otros sitios de dudosa procedencia, pero que bueno, no hay otra forma que no sea buscarlas de ese modo. Así que anoten, el 4 de junio se estrena Insane Like Me, un thriller de terror e intriga. Cuando un veterano de combate regresa a casa después de un periodo de servicio en el extranjero, se convierte en el principal sospechoso de la desaparición de su novia y posteriormente es condenado y encarcelado por error. 10 años después es liberado y regresa a casa para encontrar la verdad y ajustar cuentas pendientes. El 11 de junio llegará Wild Eyed and Wicked, una película de terror fantástico que nos cuenta cómo el personaje de Lily, en su intento de contraatacar a la criatura medieval que ha perseguido a su familia durante generaciones, busca a su padre, un profesor de historia caído en desgracia, para aprender a combatir a las amenazas sobrenaturales. Llegamos a lo que se estrena en cines en Estados Unidos. Recuerden que estas películas generalmente tardan un poco en llegar a Latinoamérica. Quizás no lleguen, pero las que llegan tardan un par de meses. Así que si les gusta algún proyecto, anótenlo para tenerlo en cuenta cuando debute, haga el estreno en su respectivo país. El 7 de junio llegará a la pantalla grande Dream Season, un thriller de terror en el que un grupo de jóvenes va a una granja de marihuana donde esperan hacer dinero rápido, pero descubren los oscuros secretos del lugar y ahora deben intentar escapar de la montaña en la que están atrapados.
También el 7 de junio se estrenará Angling the Undead. Desde Noruega llega esta película de zombies que nos cuenta que en un caluroso día de verano en Oslo, los muertos despiertan misteriosamente y 3 familias se ven sumidas en el caos cuando sus seres queridos fallecidos vuelven a ellos. ¿Quiénes son y qué quieren? El 14 de junio desde el Reino Unido nos llega una de terror psicológico. Firebrand, ambientada en la sangrienta corte Tudor del infame rey Enrique VIII de Inglaterra, este film nos cuenta lo que vivió la reina Catalina Parr, la sexta y última esposa de Enrique y la única que evitó el destierro o la muerte. Entre el reparto está el excelente actor Jude Law, que hace un papel muy pero muy destacado como Enrique VIII. El 21 de junio se estrenará una comedia de terror, Vampira Humanista Busca Suicida. Desde Canadá llegará esta historia que se meterá en el mundo de Sasha, una vampira adolescente con un problema de empatía. A diferencia del resto de su familia, los colmillos de Sasha no salen cuando tiene hambre o siente miedo, sino que necesita sentir una conexión personal con su presa. Entonces Sasha conoce a Paul, un adolescente convencido de que nunca disfrutará nada de la vida. Pronto se hacen amigos y Sasha le presenta su mundo y sus oscuros secretos. También el 21 de junio tendremos El Bourdalac, una película francesa de vampiros. Perdido en un bosque hostil, el marqués d'Urfeu, un noble emisario del rey de Francia, encuentra refugio en la casa de una misteriosa familia que oculta un secreto aterrador. Finalmente, el 21 de junio llegará The Sacrifice, un thriller de terror que nos va a mostrar cómo el psicólogo estadounidense Ben Monroe investiga a una secta en Berlín relacionada con acontecimientos inquietantes. Mientras se sumerge en su trabajo, su hija adolescente Macy se enreda con un misterioso chico local que la introduce en las fiestas clandestinas de la ciudad. Ahora Ben tendrá que correr contra el reloj ya que su investigación relaciona a la secta con este nuevo entorno de su hija y puede no llegar a tiempo para salvarla. El reparto es encabezado por 2 actores que me encantan, Eric Bana y Sadie Sink. Por último, llegamos a lo que se estrena este mes de junio en los cines de Argentina. Hay un par de muy buenas películas a las que tengo ganas de ir a ver, así que fíjense ustedes qué es lo que más les interesa y vayan a verla este mes de junio a los cines de todo el país. El 6 de junio llegará Observados, The Watcher, su título en inglés, una película de terror, suspenso y fantasía que nos muestra cómo Mina, una artista de 28 años, queda varada en un extenso bosque de Irlanda y cuando encuentra refugio, sin saberlo, queda atrapada junto a 3 extraños que son observados y acechados por criaturas misteriosas cada noche. La dirección de esta película está a cargo de Ilana Shalliman, la hija de uno de los íconos del terror, el director Night Shyamalan. El reparto: tenemos a Dakota Fanning, Georgina Campbell y la siempre vigente y que la vimos en bocha de películas este año, Olwen Foer. También el 6 de junio tendremos en los cines de Argentina una película española, Faro, un thriller de terror psicológico en el que Lidia y su padre, tras presenciar la muerte accidental de su madre, se refugian en un faro para lidiar con el dolor. Pero desde que llegan, las pesadillas se apoderan de Lidia, dañando aún más la relación con su progenitor. Ambos tendrán que aprender a confiar el uno en el otro antes de que las pesadillas se vuelvan realidad. El 13 de junio tendremos 3 películas. La primera es Herencia Siniestra, Amelia's Children, como es su título original, que se estrenó hace un par de meses en los Estados Unidos, una película portuguesa que nos cuenta cómo Edward y su novia Riley se embarcan en un viaje al norte de Portugal para encontrarse con la familia perdida de Edward. Al llegar al lugar, Edward está encantado de conocer a su madre y a su hermano y poder conectarse con sus orígenes. Pero todo se volverá tenebroso cuando descubra el terrible secreto que lo une a ellos. Otra película que llega el 13 de junio es El flautista de Hamlet.
Kinderfanger, su título original, una película alemana de terror sobrenatural en el que Olivia es una maestra que se da cuenta de la desaparición de algunos de sus alumnos y se enfrenta a sus propios demonios de un pasado turbulento cuando se encuentra en una batalla con un secuestrador de niños, una criatura mítica que no se detendrá ante nada para lograr su objetivo. La última del 13 de junio es María, una película argentina de terror, suspenso y ciencia ficción. Alina es una sonidista de cine. Un día le ofrecen trabajar en una película erótica en la que participará María Black, una famosa estrella del género que los medios daban por muerta. Cuando la actriz tiene un ataque cardíaco y muere en el medio de la filmación, los productores deciden no llamar a la policía. Esto desencadenará una serie de siniestros e inesperados acontecimientos que pondrán en peligro la vida de todos. En la dirección tenemos dos grandes del terror argentino, Nicanor Loretti y Gabriel Grieco. El reparto está encabezado por bocha de buenos actores como Malena Sánchez, Juan Palomino, Sofía Gala, Andrea Rincón y la dupla protagonista de Cuando acecha la maldad, Demian Salomón y Ezequiel Rodríguez. Acá en este canal siempre apoyamos las producciones nacionales, así que vayan a ver esta película que tiene muy pero muy buena pinta. Por último, el 27 de junio tendremos dos películas. Primero llegará El Exorcismo, una película de posesiones demoníacas en la que Anthony es un actor con problemas que empieza a desmoronarse durante el rodaje de una película de terror sobrenatural. Entonces su hija se pregunta si su padre está volviendo a sus adicciones del pasado o si hay algo más siniestro detrás de todo lo que está sucediendo. Entra al reparto, si hablamos de posesión últimamente tenemos que hablar de Russell Crowe. La última película de junio en los cines argentinos será Un lugar tranquilo, día 1. La tercera película de la saga de A Quiet Place, una mujer llamada Sam trata de sobrevivir a una invasión en la ciudad de Nueva York, que ha sido tomada por criaturas alienígenas sedientas de sangre que tienen oídos ultrasónicos. Entre el reparto tenemos a la grosa de Lupita Nyong'o, la actriz con raíces mexicanas, a Joseph Quinn, que viene de interpretar a un fenomenal Eddie en Stranger Things, y a Shimon Honsu. Recuerden dejarme su like, compartir y si te gusta el cine de terror, las series de terror y no estás suscrito, pero ¿qué estás esperando, chabona, chabón? Suscríbete que este es tu canal. Yo les dejo un fuerte abrazo y el consejo que siempre damos a los amantes del terror. Recuerden mirar debajo de sus camas antes de ir a dormir.